Tuvimos ya un primer encuentro el lunes pasado, estuvimos con Humberto Tomasino dialogando sobre el impacto que generó la pandemia en nuestras prácticas extensionistas y también sobre, bueno, los nuevos desafíos que se están dando. Fue un encuentro muy lindo, también muy agradecido desde Mar del Plata porque necesitamos poner un poco en palabras qué es lo que nos está pasando, sobre todo en los territorios. Y para hoy contamos con la presencia de Juan Manuel Medina, que él se desempeñó como secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario entre el 2011 y el 2018. Es actualmente docente titular de la Cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y director y evaluador de proyectos y programas de extensión universitaria de convocatorias nacionales. Su título de base es ingeniero agrónomo, también graduado de la Universidad Nacional del Rosario y magíster en gobernabilidad y derechos humanos por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Y también nos acompaña hoy, que le damos la bienvenida y un gusto conocerle también de este lado, María Borgovelo, que estudió comunicación social, participó en diversas experiencias y organizaciones vinculadas a educación popular, como Malabares, Universidad Transhumante y la Casa de Todos, y forma parte del equipo de coordinación del Centro Cultural de la UNR desde el 2008. La propuesta de hoy tiene que ver con, en esta voluntad que tenemos también de sistematizar experiencias y de poner en valor las acciones que se han desarrollado a lo largo de este tiempo. Quizás a veces hacemos extensiones de lugares que tienen más que ver con digamos, con el trabajo de urgencia que nos generan los territorios, pero necesitamos también poner en palabras, teorizar, categorizar, sistematizar todas este historial que vamos reuniendo en base a lo que es la extensión. También para ponerlo en valor y para pasar a procesos de jerarquización mayores. Así que no me quiero extender. Juan Manuel, María, les damos la bienvenida y empezamos con ustedes. Bueno, Paula, muchas gracias a vos y a toda la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata por la invitación. La vi que estaba Romina también, una gran amiga. Muy contento acá con María de poder estar y agradecidos de la invitación. Nos parecía importante cuando surgió la invitación, fue un trabajo de muchos compañeros y compañeras, el proceso que fuimos dando de sistematización, con una coordinación de lujo que tuvimos, que fue la de Humberto Tomasino durante todo el proceso, 1 año y medio, de convivencia prácticamente con Humberto, inclusive compartiendo algunas semanas siempre entera al mes. Y la verdad que, bueno, muy contento en ese sentido. Eh, y me parecía importante que pueda estar alguno de los compañeros, las compañeras, así que bueno, le ha tocado a María en este caso, que ha sistematizado o fue parte del libro más que nada en uno de los capítulos del libro y una de las sistematizaciones que para nosotros fue muy movilizante, muy trascendente, que tuvo que ver con todo el proceso del Centro Cultural de la Universidad, que bueno, no me voy a adelantar porque en eso lo va a comentar re bien María. Así que bueno, un gusto, un gustazo. La verdad que veo muchos amigos y amigas que están conectados y bueno, creo que todos podemos aportar acá. La idea es marcar algunas cuestiones que para nosotros fueron importantes y después obviamente el espacio de intercambio es lo más interesante. Una lástima que no nos podamos encontrar en Mar del Plata, sería mucho más lindo. Por lo menos los rosarinos en este momento, si pudiéramos ver mar o montaña, estaríamos felices. Pero bueno, ya vendrán tiempos buenos para poder encontrarnos y visitarnos. Yo un poco retomando lo que decía el otro día Humberto y en el marco del ciclo, Paula, me parecía importante, Humberto, por supuesto que planteó muchísimas cosas interesantes el lunes pasado, pero yo noté por lo menos tres que me parecen interesantes y que tienen que ver, así como cuestiones centrales para lo que nosotros queríamos plantear hoy, que tienen que ver con, Humberto hablaba de las propuestas políticas en la universidad como con cierto déficit, ¿no? De ausencia de propuestas políticas. Otra de las cuestiones que planteaba Humberto era
bueno, empezar también a hablar de modelos de universidad, de modelos de sociedad, de la comunidad que vamos construyendo en definitiva, digo, más allá de los procesos de extensión, que bueno, muchas veces obviamente por razones propias del trabajo cotidiano que venimos desarrollando, quedamos muy circunscriptos a la idea de los procesos de extensión, pero muchas veces carecemos de cierta mirada más integral en cuanto al impacto que se va generando en la universidad y en la comunidad. Y también Humberto hablaba de la incorporación del marco crítico y del lugar de las organizaciones sociales. Bueno, en ese sentido tuvo mucho que ver el trabajo de sistematización de experiencias y también el otro tema en el cual vos nos convocaste, Paula, que tiene que ver con investigación militante, repasando un poco el seminario que también hicimos en Rosario con los compañeros y compañeras de la Secretaría de Extensión, hoy denominada Área de Extensión y Territorio, pero que es parte digamos, de un eje común de gestión que se viene trabajando desde hace tiempo y que se continúa ahora con mucha potencia, y tiene que ver justamente con esta idea de repensar los procesos de vinculación, digamos, con la sociedad, y ahí los modelos de extensión crítica y la investigación militante juegan un rol central. Yo un poco para ordenarnos me parecía importante quizás comenzar por sistematización, y después dar así algunas líneas y María por ahí comentar desde adentro de cómo se vivió el proceso de sistematización de experiencias. Y después sí, quizás retomamos un poco lo de investigación militante como para unificarlo y hacer un hilo conductor con respecto a sistematización. Yo acá estoy viendo, bueno, creo que se alcanza a ver ahí, esta fue la publicación que hicimos, que la pueden bajar, está en internet disponible, obviamente, para bajarlo en formato de PDF. Cualquier cosa en la página, en las redes sociales del área de extensión y territorio de la Universidad Nacional de Rosario la pueden encontrar. Hace muy poco los compañeros y las compañeras lo subieron también a las redes sociales. Y tiene que ver en principio justamente, que me parece importante, nosotros planteamos al título, lo pensamos mucho con Humberto, con los compañeros, con las compañeras, y lo denominamos extensión crítica, construcción de una universidad en contexto. Y cuando vos nos convocabas a esta charla, Paula, yo pensaba que, y retomando un poco el libro, digo, bueno, qué margen de actualidad que le da también el título, ¿no? Porque pensar una universidad en contexto implica que hay cierta dinámica, ¿no?, en la universidad, que no es una cuestión estanca, y que los contextos son los que van cambiando. Por lo tanto, si uno, y se va modificando, y por lo tanto, si uno piensa una universidad en contexto, necesariamente es la reformulación de la propia universidad, ¿no?, de pensarla desde ese lugar. Y bueno, hoy estamos en un contexto claramente, digo, muy distinto en su momento en el que elaboramos el libro y demás, y eso también implica una dinámica de la universidad y de repensarnos, digamos, nuevamente como institución. Siempre el miedo, por lo menos personal, que lo hablamos también muchas veces acá en Rosario y demás, es que la verdad que quizá es un poco extremista el planteo, pero digo, de no quedarnos como una institución en un sentido, digamos, atrasada o antigua para lo que son las dinámicas sociales actuales, ¿no? Sobre todo la universidad pública en Argentina. Y en ese sentido, me parece que los procesos de sistematización de experiencias, nosotros denominamos de gestión y territorio, no marcando un territorio en un sentido en la afuera de la universidad, sino la universidad también como un propio territorio, ¿no? Esto que hablábamos también hace poquito con Bernardo Manzano y demás, y reconocer las propias tensiones, los propios intereses, las propias disputas políticas, epistemológicas, metodológicas, teóricas e inclusive prácticas que se dan en la universidad, reconociéndola como parte de un territorio común.
Sí diferenciamos un poco lo que tenía que ver la gestión porque nos parecía importante poner en relevancia también todo, digamos, la densidad de gestión pública que implica una universidad. Y que a veces, bueno, la llevamos adelante y demás, y como que la invisibilizamos un poco, ¿no? Y todos sabemos, creo que acá la gran mayoría hemos transitado espacios de gestión en la universidad, sabemos de lo que significa y de la intensidad que tiene muchas veces la gestión en la universidad. Entonces tampoco la queríamos, digamos, pasar por alto. Nosotros ahí fuimos planteando un esquema de trabajo conjunto con todos los compañeros y compañeras, en este caso en Rosario, con encuentros que tenían que ver prácticamente semanales entre nosotros y después con una coordinación de Humberto que nos visitaba en Rosario más o menos una vez por mes. Eso lo hicimos durante 1 año y medio que llevó el proceso de sistematización. La idea de la sistematización siempre fue hacer una revisión histórica, digamos, del proceso de extensión que veníamos desarrollando nosotros en Rosario, de poder modelizar también. Dijo movilizar y se quedó quieto. Pero, perdón, salió, ¿no? Me parece porque... Puede ser que se desconectó. Sí, puede ser. Espera que entre solicitud porque... No, ahí está. Bueno, esperemos un ratito. Mientras tanto, ahí Pablo, no sé qué Pablo es, pero Pablo en el chat de Google Meet compartió el link para descargar el archivo. El Ahora, libro que mencionó. sí, el libro es, acá lo tengo, no sé si me ven ustedes. Ahí se sumó. El libro es Extensión Crítica, Construcción de una Universidad en Contexto, que ahí lo pueden descargar el link que envió Pablo por el chat. Juan, ¿estás bien? Sí, ahí estoy de nuevo. Problema de la tecnología. Sí, no, Eh, nos pasa. Ni más ni menos. No, a esta hora un viernes, bueno, evidentemente Lucho debe saber más de eso. La circulación de datos es importante, digamos, con lo cual en Internet se debe cortar más seguido. No, disculpen, bueno, por eso, simplemente un corte de Internet. No, planteaba esto, digamos, de que Jara le pone, digamos, el apellido a la sistematización y por eso él habla de sistematización de experiencia. Eso también fue una definición, con qué metodología de sistematización íbamos a trabajar y demás, que lo hablamos mucho con Humberto y demás, y ahí recuperamos muchos autores latinoamericanos, ¿no? Para ser coherentes con el proceso de la propia sistematización, de los propios modelos que nosotros adherimos, que tienen que ver con los modelos de extensión crítica. Y la verdad que ha sido una experiencia significativa en ese sentido porque nos ha permitido encontrarnos desde otro lugar, o sea, saliendo un poco de lo cotidiano y de la vorágine de la gestión en extensión y poder revisar, esto nosotros lo hicimos 2016, cuando ya veníamos con un trabajo de 2016-2017, cuando veníamos ya con un trabajo de 5 años prácticamente en la Secretaría de Extensión, y creo que fue un momento oportuno para hacerlo, porque me parece que era un momento de alguna manera de parar la pelota, de tomarnos ese tiempo, y de pensar y de repensar críticamente qué era lo que estábamos haciendo. Ahí retomando a Jara y retomando a autores, por ejemplo, como Guiso nos planteaba de que la sistematización es un esfuerzo consciente de capturar los significados de la acción y básicamente de sus efectos, digamos, eso, la potencia, digamos, vuelvo a repetir, de que en el tránsito cotidiano uno no
quizás no dimensiona lo que va llevando adelante como proceso de extensión, como acciones, desde las propias convocatorias programáticas, sean proyectos, sean programas, todo tipo de intervención. Nosotros obviamente lo circunscribimos mucho más a lo que tenía que ver con la propia gestión de la universidad. Quizá un desafío también en ese sentido es ampliarlo a los proyectos de extensión y a todo tipo de intervención territorial que se proponga la extensión. Y particularmente nos parecía importante, obviamente, la publicación, en el sentido de que también es un déficit muchas veces de nosotros, de los extensionistas, bueno, generar estos procesos de sistematización, de poder publicar, de alguna manera dejar al desnudo las virtudes y los déficits que tenemos en los propios procesos, ¿no? Acá la idea no era hacer un balance positivo de la gestión, ni mucho menos, todo lo contrario, sino algo que realmente sirva para nosotros como gestión y sobre todo también en el encuentro con lo que planteaba Humberto el lunes pasado, cuando hablaba de la incorporación del marco crítico y el lugar que tienen las organizaciones sociales en la universidad en realidad, ¿no? Y nosotros de poderlos incorporar en la sistematización. Yo creo que todos los procesos de sistematización son interesantes, no solamente en lo universitario. Sé que acá, porque han sido invitados, hay algunos compañeros y compañeras que han tenido gestión en comunas, en municipios acá de Santa Fe, que están ahora conectados y bueno, creo que para todo tipo de gestión siempre es bueno poder hacer una revisión histórica en un presente y también poder proyectar el futuro en ese sentido con este tipo de revisión. Para nosotros, un poco la metodología que fuimos tomando tenía que ver con, como decía, con muchos autores latinoamericanos, y ahí aparecieron, bueno, por supuesto, Jara, Guizo, bueno, Alfonso Torres, Falsborda, bueno, muchísimos autores que tienen que ver con esto, que con Humberto lo fuimos repasando, con los compañeros. Eso también implicó, bueno, un reconocimiento de toda esa teoría y básicamente esa praxis social que muchas veces está ejemplificada en muchos de estos autores. Y nos parecía importante no hacer un proceso de alguna manera que sea lineal, ¿no? Porque lo entendíamos que no tenía sentido, y de hecho los autores, y después uno si puede revisar la bibliografía, nosotros ahí planteamos un esquema de metodológico de sistematización participativa de experiencias sociales, justamente desde un enfoque de la educación popular. Y entonces ahí aparece la figura de la espiral, ¿no? De una espiral que no tiene como finalidad, porque la sistematización no se termina de alguna manera, ¿no? Uno puede terminar generando una publicación y poner como cierto balance de todo ese proceso que se fue dando, pero para nosotros no terminó nunca. De hecho, eso, bueno, yo ahora María lo va a comentar más rápida, mucho mejor que yo. Pero sí, así comentar rápidamente, y ya la dejo a María, en ciertos criterios que nos parecían importantes en esta metodología. El punto de partida justamente es vivir la experiencia, ¿no? Es muy difícil generar un proceso de sistematización si uno no lo vivió, digamos, si no fue parte, como decimos nosotros, la extensión en la universidad tiene mucho de poner el cuerpo, cuando mayoritariamente en investigación y en enseñanza trabajamos mucho más lo cognitivo, digamos, en nuestra cabeza, la extensión tiene mucho de poner el cuerpo, y en ese sentido vivir la experiencia era sumamente trascendental y muy movilizante para todos nosotros, porque quizá a mí, en el lugar de secretario, uno está más vinculado a los procesos de gestión, y a los procesos administrativos y a resolver conflictos que muchas veces no tienen nada que ver
con lo que a uno fue convocado, digamos, que es ser secretario de extensión, digamos, muchas veces son conflictos, digamos, de personal, conflictos con el gremio, digamos, con los gremios, conflictos políticos, que muchas veces no tienen que ver propiamente con la praxis extensionista, pero que sin embargo, en el caso personal, me ha movilizado mucho y que ha sido un encuentro justamente para encontrarnos con los compañeros desde otro lugar, con muchos de los compañeros y compañeras que estaban en distintos espacios de acción, en distintos espacios de interacción comunitaria, y que, bueno, esta experiencia fue gratificante en ese sentido. Definir también el objeto de la sistematización a partir de esa experiencia vivida, o sea, definir qué de lo que hemos vivido queremos sistematizar. Eso es sumamente importante porque si no, bueno, se torna en algo muy amplio y muy difícil de abordar. Entonces, eso es una definición importante, o sea, delimitar el tiempo, el espacio, los actores, contextualizar, digamos, cómo surge esa experiencia. Después, definición del objetivo, porque para nosotros también en esa metodología es sumamente importante, o sea, definir, de alguna manera, discriminar en qué nos va a ser útil y qué no en este objeto de la sistematización. Y sobre todo ahí, ¿cuál es el sentido? ¿No? Ahí aparece, en la definición del objetivo, aparece cuál es el sentido del proceso de sistematización o de lo que queremos sistematizar. Y ya después nos adentramos en cuestiones más específicas que tienen que ver con la definición de un eje. Digo, si estamos trabajando, no sé, la cultura, bueno, desde qué lugar la estamos trabajando, con qué actores, cuál es la definición puntual de ese trabajo en territorio. La elaboración luego posterior de un plan de sistematización. Después viene una parte interesante que tiene que ver con la reconstrucción histórica, y ahí poder trabajar todo lo que es líneas de tiempo. Nosotros ahí pudimos, con estos espacios, pudimos dimensionar muchísimas cosas que hasta que no la habíamos puesto en una línea de tiempo no la habíamos percibido. Por ejemplo, un espacio que nosotros teníamos, que generamos, que se llama la Semana de la Extensión, que generalmente lo hacíamos a final de año. En un momento, o al principio de la gestión, en realidad, las primeras experiencias de Semana de Extensión fueron fuertemente universitarias, o sea, el espacio donde nos encontrábamos era la universidad, era en una facultad, era en un instituto, y de golpe esa Semana de la Extensión evolucionó a tener muchos espacios territoriales, muchos espacios, digamos, en todo Rosario, inclusive en ciudades, en otro tipo de ciudades, en espacios públicos, en plazas, en parques, y nunca nos habíamos percatado de cuándo había ocurrido ese cambio, que fue prácticamente a los 2, 3 años de gestión, entre los 2 o 3 años de gestión, y eso tuvo que ver mucho con el trabajo con las organizaciones. Y de alguna manera las propias organizaciones sociales nos fueron llevando a repensar el propio espacio de la Semana de la Extensión, y nos encontramos 3 años después, vuelvo a repetir, con muchos espacios, o sea, con la semana prácticamente de la extensión desarrollándose en espacios que no eran universitarios. Y hasta que no hicimos esta sistematización, no habíamos detectado claramente por qué esto había sido así, y bueno, eso tuvo que ver básicamente con un trabajo mucho más orgánico con las organizaciones de lo que teníamos al principio de la gestión. Después, por supuesto, todas cuestiones que tienen que ver con describir y ordenar todo lo que va aconteciendo, digamos, a partir de la experiencia de sistematización y demás. Después, ya en la etapa casi, digamos, final, vuelvo a repetir, no quiero dar una impresión de cierre, porque esto no se cierra, pero sí digamos, se da como una especie de cierre parcial del proceso, todo lo que tiene que ver justamente con el análisis e interpretación crítica, que eso es lo más, por lo menos para nosotros fue de lo más interesante, fue también de lo que más tiempo nos ha llevado, junto con Humberto, con la coordinación y demás, y después ya también en poder hacer el ejercicio de elaborar
conclusiones y recomendaciones en ese sentido, no en formato de receta, ni mucho menos, justamente, decíamos, en formato crítico, digamos, de que las conclusiones, bueno, a veces quizás pueden tener cierta connotación negativa, porque por ahí hemos fracasado en determinados procesos, pero bueno, también poner en relevancia ese proceso que se dio como para poder a partir de ahí, bueno, continuar con el proceso propio de la sistematización. Y bueno, en el último punto, digamos, plantea justamente la práctica continua, digamos, o sea, continua y que continúa también, digamos, o sea, en ese sentido de decir, bueno, esto no termina en ese espacio, sino que es mucho más allá de eso. Así que, bueno, no me quería extender mucho más y después retomamos con investigación militante de nuevo, pero me parecía interesante que María comente la experiencia de uno de las sistematizaciones o de uno de los ejes que hemos trabajado básicamente en el proceso de sistematización que tuvo que ver con el Centro Cultural. Así que bueno, María. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, María, perfecto. Bueno, muchas gracias por este espacio. Voy a intentar relatar algo del proceso de sistematización, como decía Juan Manuel, que desarrollamos en el marco del Centro Cultural de la UNR, y para eso es necesario que haga una pequeña descripción de qué es el Centro Cultural y cuál es el contexto en el que se desarrolla, digamos. El Centro Cultural es un espacio pequeño, dependiente directamente de la Secretaría de Extensión, hoy llamada Área de Extensión y Territorio, y se encuentra ubicada a 20 metros de la ciudad universitaria, que acá en Rosario se llama Centro Universitario Rosario y se lo conoce como la Siberia. En el barrio República de la Sexta. El barrio República de la Sexta es un barrio con configuraciones muy diversas a nivel socioeconómico, pero en una de los laterales de la ciudad universitaria se encuentra la Villa de la Sexta. O sea que con la ciudad universitaria linda la Villa de la Sexta. Esta población tiene las características típicas de las villas, ¿no? De las grandes ciudades latinoamericanas, con problemáticas del tipo de faltas de acceso a servicios, dificultades enormes para sostener la escolaridad de los niños y las niñas, dificultades en el acceso a la salud pública, problemas de violencia intrafamiliar, pero también violencia en los lugares públicos. Esto se vio lamentablemente acrecentado con los enfrentamientos narcos. Entonces, bueno, esta es la población que linda con la ciudad universitaria. La ciudad universitaria de Rosario tiene muchas carreras, se desarrollan muchas carreras allí, y podríamos hablar de miles de estudiantes que circulan diariamente por ese territorio, ¿no? Sin embargo, lo que venimos observando hace muchísimos años, yo diría desde siempre, es que no hay una posibilidad, o no es que no hay una posibilidad, sino que es muy difícil la generación de vínculos entre estas dos comunidades. Es como si la ciudad universitaria estuviera atravesada, o sea, como si hubiera una frontera entre estas dos comunidades. Por supuesto que desde nuestro lugar extensionista es algo que siempre quisimos abordar, y en ese sentido el Centro Cultural tiene un lugar estratégico porque está por fuera de la ciudad universitaria, pero al mismo tiempo está a 20 metros del ingreso, entonces se constituye como un espacio propicio para generar situaciones de vinculación, ¿no? Con todas estas problemáticas que enumeraba del barrio, nos encontramos con familias con necesidades imperiosas, donde los niños y las niñas se ven obligados y obligadas a realizar tareas como, por ejemplo, trabajar, conseguir dinero, conseguir alimento, cuidar a sus hermanitos y a sus hermanitas, además de ir a la escuela en el mejor de los casos, ¿no? O sea que se trata de todas actividades
que van postergando la posibilidad del juego. Y para nosotros y nosotras desde el Centro Cultural creemos que eso es fundamental para el desarrollo de los niños y las niñas, y por eso nos proponemos como un espacio en el cual podamos contener a estos niños y estas niñas en una franja horaria importante, en donde ellos y ellas puedan jugar de manera tranquila, de manera cuidada, en un espacio preparado para eso, con materiales didácticos que faciliten los juegos, y también con personas adultas, que gran parte de esas personas son estudiantes universitarios, puedan acompañar en esos juegos. Los recorridos que hacen estas dos poblaciones por el territorio son diversos, son diferentes, diría, más que diversos. Es decir, es como si la intención fuera no cruzarse, ¿no? Como el barrio está estigmatizado por los medios de comunicación como un lugar peligroso, la población universitaria llega al ingreso de la ciudad universitaria, cumple con actividades académicas y se vuelve a su casa, ¿no? Entonces, bueno, se hace dificultoso en ese sentido la vinculación. Otro conflicto importante y que siempre subyace a todo lo que tiene que ver con la vinculación entre estas dos comunidades es que gran porcentaje de esta población está sentada, o sea, vive sobre terrenos que son de la universidad. Entonces, cuando nosotras empezamos a acercarnos a las casas de las familias, aparecía el miedo al desalojo como principal, era lo que aparecía cuando nosotras nos presentábamos como de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un trabajo de generar vínculos de confianza, que llevó mucho tiempo, por supuesto, y que, bueno, lo que nosotras sistematizamos es justamente los talleres con niños y niñas de arte y de juegos que se desarrollaron. Nosotros tomamos 2014 y 2015 como el periodo, digamos, para analizar. Y bueno, ese fue el tema de nuestra sistematización. ¿Cómo hicimos la sistematización? Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque puedo estar mucho tiempo si no ir contando, pero una de las primeras actividades que hicimos fue una línea del tiempo, que la dispusimos muy grande en el suelo, con afiches, de manera de que todos y todas podamos intervenirla. En esa línea, niños, niñas, talleristas, estudiantes, docentes, personal de gestión y de planta permanente del Centro Cultural, fuimos poniendo en esa línea cuáles habían sido los momentos importantes para nosotros y nosotras en ese periodo. Y ahí ya nos encontramos con una diversidad de miradas sumamente interesante. Desde el punto de vista de la gestión, o sea, nosotras, con Lisa Furlani, que es mi compañera de gestión, y Débora Bruno, que también forma parte del equipo, fuimos poniendo, por ejemplo, cuando comenzamos a vincularnos con la Facultad de Humanidades y Artes para la vinculación de cátedras. Cuando ingresó al Centro Cultural el proyecto Arte Igual Vida, que era un proyecto de extensión de Bellas Artes, que se venía desarrollando en el barrio y que ingresó al Centro Cultural para desarrollarse ahí, que fue el primer vínculo con los niños y niñas que nosotros tuvimos. La vinculación con la escuela primaria. Cuando presentamos el proyecto a la SPU para financiamiento, bueno, a ver qué otro me puedo acordar. Bueno, ese era el tipo de hechos que nosotras marcábamos. Por otro lado, quienes coordinaban los espacios de taller ya ponían hechos o sucesos más vinculados a lo pedagógico. Por ejemplo, cuando se conformó grupo, o sea, cuando se pudo reconocer una grupalidad en el marco de un espacio de taller, cuando los niños y las niñas pudieron apropiarse de determinadas dinámicas, cuando pudieron ingresar a los juegos propuestos por quienes coordinaban y no solo correr, saltar, salir, entrar, digamos, cuando empezaron a reconocer que el taller tenía un inicio y un final. Es decir, cuestiones más vinculadas con la actividad interna del taller. Y los niños y las niñas
ponían como principal hecho cuando ellos habían empezado a participar. O sea, en tal fecha yo empecé a participar del taller y aclaraban qué taller. También nos encontramos ahí con, bueno, había niños y niñas que no sabían escribir, entonces dibujaban una guitarra y poníamos el nombre con la ayuda nuestra, digamos, para que puedan expresar que ahí habían empezado a participar, ¿no? También ponían, cuando participaron en eventos públicos, como es el cierre de la Semana de la Extensión que nombraba Juan Manuel, donde hay mucha gente, es una feria social y popular grande, generalmente hay un escenario y ellos ahí y ellas pueden mostrar sus producciones artísticas, eso también lo ponían como hechos importantes, las muestras de fin de año nuestras, entonces ponían cuando mi mamá, mi abuela y mi tío me vinieron a ver, por ejemplo, ¿no? Y también ponían cuestiones más vinculadas a sus vínculos, por ejemplo, en tal periodo me hice amiga de Morena, supongamos, ¿no? Esos eran los hechos que ellos podían reconocer como importantes. Como verán, estamos hablando de una diversidad de visiones muy grande, ¿no? Bueno, una vez que tuvimos esos hechos, lo que hicimos fue analizar esa línea y reconocer cuáles habían sido los hechos y sucesos que más se habían nombrado, que más importancia se les había dado. Entonces, consideramos hitos a esos hechos. Y luego encaramos toda una temporada de entrevistas, digamos, en donde entrevistamos a niños, a niñas, a estudiantes, docentes, talleristas, madres y el personal del Centro Cultural, indagando, profundizando sobre esos hitos. Eso también tuvo su complejidad, no es lo mismo entrevistar a una persona universitaria que está acostumbrada a lo mejor a hablar, que entrevistar a un niño o una niña. Tuvimos que experimentar, ¿no? O sea, por momentos hacíamos entrevistas individuales, por momentos querían estar con otra persona, por momentos hacíamos entrevistas grupales directamente en los talleres, hemos hecho encuestas a las madres, y bueno, y ahí fuimos indagando esos hitos. Con ese material y también paralelamente íbamos generando un marco teórico, digamos, que el marco teórico de alguna manera está guiado por el marco ideológico con el que trabajamos. Es decir, cuáles son las teorías en las que nosotros creemos que nos podemos apoyar, ¿no? Entonces fuimos armando un marco teórico, reconocimos las categorías que necesitábamos para poder explicar cómo era esta experiencia, digamos. Y bueno, lo que retomamos entonces en ese momento fue el eje de una sistematización. A nosotras nos costó bastante entenderlo y poder definir cuál tenía que ser, digamos. El eje fue cuáles habían sido las intervenciones que habían promovido una mayor participación y sentido de pertenencia de los niños y las niñas en relación al centro cultural. El eje es sumamente necesario para volver siempre a él, digamos, porque cuando se destapan todas las ollas y empiezan a haber una cantidad enorme de relatos y de registros, es muy probable que empecemos a considerar permanentemente que hay otro aspecto más importante para sistematizar. Pero bueno, es importante sostenerlo una vez que se define y considerar que puede haber otras sistematizaciones más adelante. Entonces, volviendo a ese eje, que además lo fuimos modificando porque en principio eran cuáles eran las estrategias que habían promovido la mayor participación, y cuando nos encontramos con el material concreto de las entrevistas, nos dimos cuenta que había un montón de intervenciones que no eran estratégicas, que no habían sido estratégicas, o que al menos no habían sido estratégicas en relación a este eje, pero que habían funcionado como una intervención que había promovido la participación de los niños y de las niñas. Entonces, bueno, fuimos encontrando todas esas intervenciones en los relatos de todos y todas las participantes y le hicimos una lista
de todas esas intervenciones, que son de lo más variadas, que van de intervenciones muy simples a intervenciones muy complejas. El concepto de intervención que tomamos es un concepto de Alfredo Carballeda, que es un concepto bastante dialéctico, digamos, en donde la intervención puede venir de múltiples lugares, y donde siempre implica una respuesta que se imprime en la institución. Entendíamos que las intervenciones no las generábamos solo los profesionales o el personal de gestión. Las intervenciones vienen de múltiples lugares, pueden venir de los grupos de niños y niñas también. Por supuesto que el marco teórico nos fue acompañando en este encuentro de las intervenciones, y nos acompañó también en la clasificación de estas intervenciones. O sea, el resultado, digamos, de esta sistematización fueron más de 20 intervenciones, que las pudimos categorizar en intervenciones de gestión, que por ahí eran estratégicas, intervenciones pedagógicas, que tenían que ver más con las cuestiones que sucedían hacia adentro de los talleres, y con las intervenciones de comunicación, que por ahí sí estaban más directamente ligadas a la difusión del espacio, pero que también nos encontramos con una difusión particular del espacio, en el sentido de que prácticamente no tenían influencia los medios de comunicación, sino que se trataba de modos de comunicación más comunitarias, más en lugares públicos. Los mismos eventos, estos que nombré antes, funcionaban como comunicación. La vereda es un espacio de comunicación. El boca en boca de parte de los participantes, creemos que fue el gran medio de comunicación, digamos, y de difusión. Bueno, y para eso, por supuesto, tomamos teorías de la comunicación comunitaria y demás para poder acompañar esto, ¿no? Bueno, eso más o menos acerca del proceso. Por supuesto que si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesta a responder, pero yo quisiera decir algunas cuestiones en relación a las repercusiones que tuvo este proceso para nosotros, para nosotras en el Centro Cultural. Yo creo que fue un hito, digamos, en nuestra historia. O sea, hay un antes y un después de este proceso. Y creo que tiene que ver, en primer lugar, porque nos reconocimos. O sea, nos conocimos de nuevo, nos escuchamos, empezamos a compartir relatos. Es decir, yo hoy puedo hablar con un discurso que incluye un montón de discursos. Cosa que antes a lo mejor no era así. Y a mí eso me da mucho alivio, porque yo creo que muchas veces somos los y las universitarios y universitarias quienes decimos lo que hacemos, quienes proyectamos, quienes evaluamos, digamos. Y un proceso de sistematización permite eso, ¿no? Que los discursos puedan ser más colectivos. Para mí eso fue muy importante. Reconocernos reconstruir la experiencia hizo también fortalecer al equipo. Pudimos reconocer intervenciones a las que no les habíamos dado ninguna importancia, porque hubo voces que dijeron, esto fue lo que pasó. Entonces, eso nos fortaleció como equipo y fortaleció la experiencia en sí, es decir, la práctica. Por supuesto que encontramos, por decirlo de alguna manera, errores, direcciones inciertas. Hemos redefinido los objetivos institucionales a partir de la sistematización. Objetivos que estaban mal planteados, objetivos que eran inalcanzables, por ejemplo. Pero también encontramos coherencia, y eso nos hizo bien. Encontramos también coherencia a veces espontánea, digamos, no tan revisada, pero que al fin y al cabo éramos bastante coherentes, y eso nos hizo bien también. A nosotros y a nosotras la sistematización nos permitió ingresar en el mundo académico también, porque en realidad no somos docentes universitarias, ni Lisa ni yo, que somos quienes escribimos el capítulo, o sea, no estamos adentro del aula. Entonces ingresamos al mundo académico en el sentido de que nos empezamos a presentar en congresos,
tenemos como una carta de presentación, digamos, y también pudimos ingresar en eventos de investigación, por ejemplo. Nos inscribimos en la jornada de ciencia y técnica porque nos parecía interesante poner el producto de una sistematización en vinculación con los conceptos de investigación. No sé si me explico. Es decir, la sistematización no es una investigación, no tiene como objetivo arrojar conceptos generales, conocimientos generales, pero sí puede derivar en una investigación o puede generar algunos conceptos que trasciendan la experiencia. Y además porque creemos que es importante que fluya cada vez más la vinculación entre la extensión, la investigación y la docencia, ¿no? Una cuestión que yo creo que es complicada, que es una dificultad y que creo que es bastante general en los procesos de extensión para sistematizar, es el tiempo, que lo nombraba Juan Manuel. El tiempo que se necesita para sistematizar es mucho, tiene muchas etapas, digamos. Y la verdad que la inmediatez que tiene la extensión, el estar en territorio, nosotros tenemos una presencia territorial de 10 horas diarias, no yo sola, digamos, ¿no? Pero 10 horas diarias todos los días, con una población que tiene necesidades, con quienes hay una demanda construida. Entonces también es difícil por ahí decir, bueno, necesito este tiempo para leer esta teoría, digamos. Es complejo. Yo creo que en ese sentido debemos ser cada vez más estratégicos y estratégicas y poder planificar la sistematización a la hora de planificar la práctica. Es decir, desde el inicio de proyectar una actividad o una práctica, poder incluir en esa proyección los tiempos de la sistematización. Porque la reflexión en extensión es constitutiva, digamos, o sea, una práctica que no se reflexiona, yo no sé hasta dónde podemos nombrarla como extensión. Me parece que la reflexión sobre la práctica es parte clave de la extensión, digamos. Bueno, y una cosa que nos quedó también como un ruido ahí es que el producto de la sistematización sea un texto académico, está buenísimo, abre todo un panorama, pero creo que necesitamos que los productos de las sistematizaciones también puedan tener otros lenguajes. Es necesario que sea accesible para al menos quienes integran la experiencia. Es decir, nosotros queríamos hacer un video, por ejemplo, también. Pero bueno, cuando empezamos a hacer las entrevistas, nos parecía que la presencia de la cámara no estaba colaborando con la posibilidad de hablar, digamos. Entonces fuimos desistiendo de ese proceso. Pero creo que es un desafío encontrar los modos de compartir los resultados de esa sistematización. Bueno, más o menos creo que es eso. No sé si fui clara en el proceso, no sé si cualquier cosa me preguntan. Gracias. Bueno, excelente, María, gracias. Bueno, Paula, me parece que después, no sé si hacemos un espacio de pregunta al final. Yo un poco quería finalizar un poco uniendo lo que nos fuimos trabajando también con muchos compañeros y compañeras que están inclusive acá en el chat presente y muchos otros de Latinoamérica y Caribe que tenía que ver con los procesos de investigación militante. Nosotros desarrollamos en el 2017 un seminario en Rosario de investigación militante en la Facultad de Humanidades y Artes, que tenía que ver justamente con una propuesta de un grupo Claxo, que lideraban Humberto Tomasino y Breno Bringel, y que junto con ellos nos sumamos muchísimo. Yo estaba viendo ahí, está Gustavo, está Fabio, no quiero ser injusto, pero hay muchísimos compañeros y compañeras
que fuimos parte, digamos, de muchos países de Latinoamérica y nos propusimos justamente, digamos, establecer ese seminario como un punto, creo que, de encuentro, pero sobre todo también de la coherencia metodológica, teórica, práctica y sobre todo política de un modelo de universidad. En ese sentido, hago una pequeña, como un pequeño repaso de lo que nosotros fuimos trabajando en el proceso de investigación militante y en el seminario, el enfoque y rescatar sobre todo lo histórico, ¿no? Sobre todo en las disputas por este futuro, digamos, de las sociedades latinoamericanas, de alguna manera los distintos sujetos, y en ese sentido la universidad obviamente que no fue ajena, sino que todo lo contrario, digamos, una cuestión bastante central de la intelectualidad producida en la universidad y de los sujetos intelectuales que se fueron enfrentando de alguna manera muy fuertemente en el campo de la política, en el campo de las ideas, y ahí, bueno, empezaron a abonar, digamos, a este proceso de investigación militante los movimientos sociales, movimientos intelectuales, que de alguna manera fueron retroalimentándose y en ese embate con visiones más que nada elitistas, positivistas, digamos que, bueno, en la universidad obviamente que eran fuertes, bueno, se problematizaba justamente esa disputa. De alguna manera hubo una fuerte lucha contra los diferentes tipos de colonialismo, de imperialismo y por la liberación de los pueblos que fueron sirviendo como gérmenes para la construcción justamente de un pensamiento crítico. Nos parecía ahí importante poder retomar esto, ¿no? Y pensar la América Latina y sobre todo la universidad de una manera distinta a todo ese proceso básicamente que se fue dando entre los 60, 80, nosotros analizábamos la bibliografía y demás, que bueno, fue muy fértil en este sentido, digamos, en poder discutir la investigación militante o darle sentido a toda la teoría más crítica desde la universidad. Entonces, digamos, pasamos de las discusiones que tenían que ver con el antiimperialismo, digamos, el socialismo en América Latina, el nacionalismo periférico y demás, a las nuevas teorizaciones sobre el colonialismo interno, la marginalidad, el desarrollo, la dependencia. Y en ese sentido, bueno, cómo se van produciendo, digamos, búsquedas en producción de conocimiento o generación de conocimiento o cogeneración de conocimiento que desafíen las perspectivas, digamos, más centrales que predominaban en ese momento de la ciencia moderna. Ahí, como para destacar, nosotros nos apuntábamos también todo lo que eran los movimientos sociales y organizaciones políticas en conexión con intelectuales, investigadores que fueron produciendo, bueno, interesantes documentos en términos de análisis de realidad social, de acción política. Todo lo que fue el proceso de Falsborda en Colombia, por ejemplo, todos los proyectos de investigadores externos a la universidad, que a partir de su incorporación a las luchas sociales concretas que se iban dando en ese momento, fueron actuando, digamos, conjuntamente en esa generación de conocimiento, en esa generación de metodologías, con movimientos sociales, con organizaciones políticas. También la referencia, digamos, en los trabajos de investigación colectiva realizados por las pastorales y los grupos vinculados a la Iglesia Católica Progresista, digamos, estamos hablando, ¿no?, de los 60 a los 80, esas tres décadas, 60, 70 y 80. Y por supuesto la experiencia en Brasil, ¿no?, con Paulo Freire, con Carlos Rodríguez Brandao, que bueno, que hemos tenido la posibilidad mucho de conocerlo y de poder trabajar con Carlos,
en todo lo que eran los trabajos de formación política, de educación popular, digamos, desarrollados junto con movimientos sociales, con sindicatos, con, bueno, diferentes espacios comunitarios de América Latina. De alguna manera, esto ponía en relevancia todo lo que tenía que ver esta experiencia, estas formas de producción o de generación de conocimiento, ponían en relevancia, digamos, el fuerte compromiso de los académicos con la realidad política y social de esas décadas, ¿no? Y de retomar en gran parte los procesos y los movimientos reformistas, ¿no? De retomar un poco el espíritu de la reforma de Córdoba a partir, digamos, de la demanda de la autonomía universitaria, de la extensión, de la función social justamente que tiene que cumplir la universidad, de la universidad latinoamericana e internacionalista. Fue de alguna manera eso, todo ese proceso contribuyendo, digamos, a una intelectualidad mucho más militante y mucho más sensible sobre todas las demandas sociales. Fue creciendo, digamos, un poco el protagonismo de la vinculación entre la institucionalización de las ciencias sociales y esa búsqueda de linear con la sociedad y con el campo popular de manera más particular. Entonces, bueno, en ese contexto, digamos, que surge de manera, digamos, más potente y de forma más sistemática y organizada la investigación militante, siempre entendiendo la investigación militante como un espacio amplio de producción de conocimiento orientado digamos, en la acción transformadora, que puede articular, digamos, con investigadores, con comunidades organizadas, con movimientos sociales, con organizaciones políticas, tanto en espacios formales como en espacios no formales de enseñanza, de investigación y de extensión. Nos parecía que poder darle ese enfoque, digamos, histórico y demás, tenía que ver justamente con recuperar muchísimo de toda esa intelectualidad latinoamericana que fue muy potente en esas décadas y que uno las podía identificar rápidamente, digamos, teniendo mucha bibliografía de esa época y que de alguna manera también estaba relacionada con otros procesos que estaban ocurriendo en otras regiones del mundo. Bueno, venían lo que fue el Mayo francés, digamos, es como que había una universidad mucho más cercana, o por lo menos una intelectualidad en la universidad mucho más cercana a las coyunturas sociales de ese momento. Luego, en este enfoque histórico que me parece importante repasar de investigación militante y demás, bueno, vinieron todas las dictaduras militares, básicamente, los gobiernos totalitarios, gobiernos autoritarios y dictaduras, y posteriormente toda la emergencia de políticas neoliberales y demás, que, bueno, ¿qué pasó? Digamos, fueron reforzando lo que ya conocemos, digamos, la mercantilización de la educación, bueno, la privatización justamente en este sentido de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se profundizó la individualización en la universidad, la tecnificación también de los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, ahí se generó como una especie de, nosotros ahí lo veíamos, digamos, lo analizamos como una especie de despolitización de la actividad académica dentro de la universidad. Y eso, bueno, no hizo que la investigación militante desapareciera, ni mucho menos, obviamente que bueno, que tuvo, digamos, ciertas heridas de gravedad, por decirlo de alguna manera, y se fue apoyando más en procesos como, bueno, los vinculados al movimiento de los trabajadores rurales sin tierras de Brasil, o sea, el MST, digamos, y a muchos otros movimientos latinoamericanos que en ese momento, digo, momentos de dictadura, momentos de políticas neoliberales, fueron movimientos de mucha resistencia social, ¿no? Entonces,
de alguna manera ahí se produjo como un cierto alejamiento entre el saber académico y el compromiso militante en América Latina, justamente entre los actores y los autores, y eso hizo que, bueno, que haya una reflexión sobre las posibilidades y los límites de la producción de conocimiento socialmente comprometido, políticamente posicionados, construir metodologías que puedan viabilizar, digamos, dichas investigaciones militantes. Entonces, ese cambio de escenario, generó luego, bueno, distintas series de insurgencias populares, de movilizaciones sociales, y se fueron fortaleciendo, digamos, en este sentido, esa relación de movimiento social con academias, como que empezó a haber como un cierto reencuentro a partir de la emergencia también, obviamente, después de gobiernos progresistas, una nueva crítica epistemológica, digamos, en las ciencias sociales, básicamente. Ahí Breno, por ejemplo, Bringel planteaba esta idea de una sociología más pública, con más sinergia, digamos, y más actualización, y más actualizada, sobre todo, digo, con los vínculos entre el investigador intelectual y el compromiso militante, tanto adentro como fuera de las universidades. Y por parte de los movimientos sociales, básicamente, empezó a haber una demanda cada vez más fuerte de la democratización del acceso a la educación, de la socialización de los procesos de investigación, de visibilizar y organizar el conocimiento indígena, el conocimiento ancestral, los conocimientos populares, todos los saberes que nos planteaba también ahí claramente, digamos, Freire en las décadas que yo mencionaba anteriormente, con mucha, digamos, relación inclusive o más afectiva, si se quiere, a algún punto, con la universidad y con las realidades, digamos, con las realidades concretas que venían atravesando los movimientos y demás, y las relaciones básicamente entre organizaciones, movimientos, instituciones se fueron complejizando en ese sentido, y la experiencia más que nada de articulación entre teoría, práctica, se fueron multiplicando, y eso, fue generando un debate de las potencialidades y de los límites también de la investigación militante en un contexto bastante diferente, digo, en las décadas que yo mencionaba anteriormente, digo, a los 60, a los 70 y a los 80, básicamente. Acá hay que, nosotros, digamos, en ese momento, en el seminario, digamos, nos planteamos, en el seminario, en los procesos posteriores, en el grupo de investigación militante, nos planteamos como dos tendencias que requerían cierta cautela, digamos. Una que a pesar de la existencia de diversas experiencias relevantes de investigación militante en los últimos años en la región, no necesariamente todas esas experiencias de investigación militante se preocupaban por recuperar, digamos, la experiencia histórica, los textos, los documentos, o sea, los investigadores, autores y prácticas de producción de conocimientos que se hayan generado, digo, a partir de movimientos sociales o junto con movimientos sociales. Y por el otro lado, lo que se fue produciendo un poco en América Latina, el descenso de algunos gobiernos progresistas y populares, y el ascenso, digamos, particularmente en los últimos años, de gobiernos mucho más conservadores, más autoritarios, en América Latina, fue generando un espacio, o más que nada un escenario, digamos, de mayor criminalización y represión a los movimientos sociales, básicamente centralizados en los movimientos con fuerte anclaje o fuerte abordaje territorial, pero inclusive también en las universidades, digamos, y esto lo vemos actualmente.
por ejemplo, en Brasil, digamos, con las últimas disposiciones de Bolsonaro con respecto a las universidades y demás. Sigue habiendo, digamos, ahí como, bueno, un ataque a los movimientos que lo sufren, obviamente, yo creo que de manera mucho más contundente, pero en la universidad también esto sigue estando presente. Entonces, bueno, hay que ver, justamente creo que esto es algo para analizar, para pensar, y más en este contexto de pandemia, cómo este escenario, digamos, de bastantes dificultades va a generar, digamos, los movimientos populares, los movimientos sociales, en los distintos espacios que van produciendo investigación crítica, orientada en la transformación y en la emancipación, cómo va a generar dinámicas, digamos, sociales, digamos, y cómo va a afectar en ese sentido. Me parece que ahí nosotros como universidad tenemos, bueno, mucho para prestar atención, sobre todo, vuelvo a repetir, porque pandemias o situaciones como la que estamos viviendo pueden ayudar a, de alguna manera, legalizar, digamos, el autoritarismo y la imposición en un marco de gobiernos complejos hoy en Latinoamérica, digamos, de gobiernos muy vinculados a la derecha y demás, y que van a generar probablemente procesos, o van a intentar generar procesos de opresión, de desarticulación en los movimientos sociales y demás. Entonces, en ese sentido, me parece que vuelve a tomar relevancia como una manera de resistencia, de rebeldía, digamos, digo, en esta era del consumo, digamos, esta idea de reparar, de reconstruir y demás, toma mucha más relevancia justamente como un acto de rebeldía política. Y me parece que en ese sentido la universidad tiene mucho para aportar ahí. Por lo tanto, nosotros, digamos, básicamente nos parecía en su momento sumamente importante, digamos, aportar a establecer distintos elementos convergentes que den un horizonte común, digamos, al campo popular, al campo de acción de los procesos de extensión crítica, del diálogo de saber, de ecología que nos plantea Boaventura de Sousa, y que de alguna manera estén presentes en las diferentes experiencias que vayamos desarrollando. Y ahí nosotros, por ejemplo, en su momento, como grupo Claxo, vuelvo a repetir, con muchísimos compañeros y compañeras de Latinoamérica y demás, definíamos algunos ejes interesantes, que uno, bueno, tenía que ver justamente con la imbricación entre la teoría y la práctica, cómo retroalimentamos de manera continua, digamos, las reflexiones críticas con las acciones transformadoras, digamos, en todos los territorios de acción, digamos, en el propio territorio de la universidad, en los propios territorios junto con los movimientos y demás, nosotros mismos como territorio, como plantea Bernardo Manzano, digamos, el cuerpo es nuestro primer territorio, digamos, cómo nos reconstruimos desde ese lugar. Otro de los ejes tenía que ver con la ruptura, digamos, de la dicotomía entre sujeto y objeto de investigación, ¿no? Esto que genera mucha tensión generalmente en la universidad, y coyunturalmente también, y creo que la pandemia esta tensión la pone más en relevancia. O sea, todas las experiencias latinoamericanas en el campo de la investigación militante suelen rechazar esta dicotomía entre sujeto y objeto de investigación, tratando obviamente de establecer dinámicas más horizontales con las comunidades, con los movimientos, con las organizaciones con las que uno trabaja. Otra de las cuestiones para nosotros importante era el compromiso, digamos, como eje. Y en ese sentido también que todas estas experiencias latinoamericanas de investigación militante claramente tienen como presupuesto, digamos, el compromiso de los investigadores con los sectores populares, con la transformación social, con el pueblo oprimido, digamos, con los sectores subalternos, aunque a veces se parta, digamos, de diversas matrices teórico-políticas más distintas,
con diversas metodologías o estrategias metodológicas además, entendíamos que el compromiso es clave, digamos, en la generación de conocimiento y en los saberes vinculados con el campo crítico y con la emancipación, en definitiva, de los pueblos. Otro de los ejes que también trabajábamos era la superación del colonialismo intelectual y de la dependencia académica. La investigación militante históricamente estuvo conectada, digamos, con esfuerzos sistemáticos de construcción y, digamos, de una mirada latinoamericana, digamos, crítica, digamos, con teorías críticas, digamos, construidas obviamente a partir de realidades propias y no de realidades ajenas, como plantea a veces el eurocentrismo, o realidades más vinculadas a los procesos sociales en Norteamérica, siempre con la idea no de suponer, digamos, un aislamiento o una insularidad en la región, sino justamente todo lo contrario, digamos, o sea, la necesidad de construir una mirada global, entrando, digamos, en lo que las relaciones internacionales y mucha ciencia denomina, bueno, las relaciones norte-sur o centro-periferia, se puedan, bueno, abordar con complejidad. Digamos, me parece que ahí la investigación militante tiene mucho para aportar ahí. También lo que es la procesualidad social y histórica, digamos, a pesar de trabajar con coyunturas específicas, con escenarios, digamos, coyunturales o contingentes del momento y demás, o intervenciones inmediatas, digamos, en corto plazo, la investigación militante para nosotros debía adoptar, digamos, una visión espacial y sociohistórica, digamos, más amplia de lo que estemos proponiendo, digamos, en el momento, de la acción coyuntural del momento. Siempre complejizando, digamos, un poco esa relación, digamos, en cuanto a la búsqueda de insertarlos en el tiempo, en el espacio, dentro de ese propio proceso histórico y demás, que bueno, que de alguna manera también, digo, lo retomamos en los espacios de sistematización de experiencias, de extensión. Y otro de los ejes también que nos parecía importante era la creatividad, digamos, en cuanto a los usos y formatos de métodos y técnicas de investigación, ¿no? La investigación militante, digamos, ha abonado, ha propuesto, digamos, y ha desarrollado creativamente a lo largo del tiempo distintos dispositivos metodológicos, afines obviamente a teorías críticas, muy sensibles a los contextos intelectuales y políticos del momento, sobre todo, digo, en estas épocas, en estas décadas que yo nombraba anteriormente, en los 60, en los 70, en los 80, y la recuperación, digo, crítica justamente de la historia, de las luchas populares, de la devolución sistemática, digamos, de conocimiento, de poder generar procesos colectivos de investigación, también de análisis, también de diagnósticos, de generar técnicas participativas, digamos, esto lo trabajaba muy bien Falborda, por ejemplo, y lo planteaba claramente. Entonces, para nosotros eso era también sumamente interesante. Y después, para no extenderme más, y ya me parece interesante pasar al espacio de pregunta, esto lo hemos comenzado mucho con Humberto, con Breno, con Fabio, con Gustavo, Fabricio, bueno, muchísimos de los compañeros que están también presentes. A nosotros, en ese momento, 2017, con un esquema universitario relativamente complejo y un poco alineado al gobierno de Cambiemos, bueno, plantear un seminario de investigación militante, la palabra militante, bueno, genera un ruido particular. Entonces, también eso éramos conscientes, digamos, en ese sentido, y bueno, y ahí es donde se dan también determinadas disputas dentro del territorio universitario, digamos, política, epistemológica, metodológica y demás, que obviamente como grupo de la queríamos dar. Para nosotros en Rosario, para toda la gestión, fue, bueno, también un punto de tensión interesante como aprendizaje, ¿no?
porque hay una idea permanente, ¿no?, en el ámbito académico de legitimar el término militante, digamos, por esta idea de su incapacidad de generar conocimientos, digamos, afines a los patrones científicos y muy relacionado a una supuesta vinculación muy acrítica con las organizaciones sociales, con movimientos políticos partidarios, o sea, o a sistemas que se los ven como dogmáticos, ¿no? Lo cual, para nosotros, digamos, la investigación militante en el campo de la militancia, en el campo, digamos, de las comunidades, de los territorios y demás, justamente no queríamos que quede atada a una lógica extractivista y pasiva, ¿no? El otro día justamente Ibaña, que creo que también está acá en el chat, me mandaba una foto ahí de una denuncia en una pared, digamos, con un graffiti denunciando el extractivismo epistemológico, digamos, que sufren determinadas poblaciones indígenas, bueno, en Honduras como en muchos otros países de Latinoamérica, ¿no? Y que muchas veces nosotros, los universitarios, tendemos a generar procesos extractivistas en ese sentido. Entonces, bueno, esa era un poco la disputa, la construcción de conocimiento en ese sentido, donde, bueno, los sujetos no sean vistos como meros objetos y el conocimiento producido, digamos, sobre ellos no sea una relación lineal, sino que se basen justamente en el diálogo y que podamos, digamos, desde esos puntos de más, reconstruir los procesos, vuelvo a repetir, amplios que implica la investigación militante, que van obviamente mucho más allá, digamos, de los procesos de investigación específicos que podamos desarrollar en la universidad, sino que justamente es un proceso que comprende de alguna manera, con un modelo de extensión crítica además, una disputa muy fuerte a los modelos de universidades tradicionales. Así que, bueno, no me quería extender mucho más y me parecía interesante como poder hacer ese enfoque. Así que, bueno, si les parece, Paula, quedamos abiertos a las preguntas con María. Sí, excelente, Juan y María, muchísimas gracias. Hubo un debate en el chat que no sé si pudieron ver, que se fue dando a partir de estos conceptos de investigación militante y de cómo la presencia de la investigación militante también viene a disputar un poco cómo se ha instituido el concepto de investigación en sí mismo en la universidad, si la investigación tiene un compromiso con el territorio o un compromiso per se con las lógicas que requieren los equipos y que requieren los mismos formatos académicos. Y quería consultar a Ana Núñez, que había iniciado la pregunta, Ana, si querés habilitar el micrófono para compartir tu pregunta con todos. Ana, no sé si... Bueno, creo que no está presente ahora. Ana, lo que había preguntado era si se puede pensar en algún punto una extensión, cuando decimos poner el cuerpo en la extensión, si no es una forma de escindirla de la investigación y la docencia, como si fuese un proceso cognitivo, lo que se da en investigación y docencia, y la extensión pasará por otros lugares que tienen que ver con la vinculación social o la mera intervención. Creo que eso un poco ya fue contestado, pero sí es interesante luego que se da todo un debate sobre cómo entendemos el territorio, cómo entendemos la conflictividad del territorio. No sé, Juan, si querés avanzar un poco sobre eso o alguien más que quiera hacer una pregunta y quiera abrir el micrófono, está disponible. No, muy breve, porque por ahí está bueno que se abra el micrófono, pero muy breve. No, yo, a ver, fui viendo algunas cosas del chat, no pude ver todas, pero me parece, digamos, esto de reconocer, digamos, nosotros, esto lo citaba Bernardo, digamos, Manzano, o sea, pensar el primer territorio en nuestro cuerpo, digamos. Y yo ahí, a lo que me refería más que nada, tenía que ver justamente con, en términos generales, también estamos hablando de la disputa del modelo de universidad, digamos. Yo creo que hay modelos de universidad que por lo menos no proponen, digamos, poner el cuerpo, pero ni siquiera en la extensión, digamos, lo que es la extensión transferencista, difusionista, además,
es muy, muy distinta, digamos, a otros procesos y demás, con lo cual me parece que en definitiva discutir eso es discutir los modelos de universidad y claramente que la universidad, creo que algo leí ahí en el chat demás, es un territorio que está en disputa permanente, que es dinámico, esto que planteábamos recién, digamos, con respecto a lo que nombraba María, de romper o ser disruptivo con el acto educativo, con las metodologías, con las intervenciones tradicionales que a veces tiene la universidad. Digo, es una disputa permanente y es un territorio en disputa y ocultar los conflictos en los territorios me parece que es un grave error, digamos, que nosotros podemos cometer. Digamos, esta idea, esta dicotomía a veces que se genera o esta oposición entre consenso y conflicto, ¿no? O sea, cuando hablamos permanentemente de consenso, que hoy aparte en la agenda nacional política de Argentina está muy presente, digo, estamos ocultando un montón de conflictos. Yo digo, soy más propicio a los acuerdos y demás, que contemplan los intereses, los conflictos y demás, pero digo, cuando me parece que también en el vocabulario universitario fuimos suprimiendo algunas palabras. Conflicto es una de ellas, lucha es otra, emancipación es otra, y eso tiene que ver con una disputa política dentro de la universidad. Bien. Disculpen, ahí Ana comentaba que no podía habilitar el micrófono. Creo que quedó un poco clara la consulta y también habíamos hablado sobre el extractivismo que se genera, este extractivismo epistemológico que vos mencionabas, Juan. No sé si alguien quiere sumar alguna pregunta. Sí, más que una pregunta, un comentario. Bien, No Daniel. puedo desarrollarlo porque ya es muy tarde, pero digo, me parece a mí que es interesante, es de interés analizar en el contexto de la pandemia las funciones de la universidad, cómo han reaccionado frente a la pandemia. No para posicionarnos antes o después, no por eso, sino para entender realmente lo que ha pasado. Inclusive algunos docentes que están en doble función, de acuerdo a en qué silla están sentados, han reaccionado diferente. Yo rescato lo de los extensionistas. Para nosotros, la pandemia, lo único bueno que ha tenido es esto, esta posibilidad que existía antes, pero no lo habíamos usado antes. ¿Sabe una cosa interesante? Un método como este, que nos permite reunir gente de varios países a costo cero prácticamente, muy económico, hay un costo para la universidad, por cierto, y nos permite casi ilimitadamente reunirnos todos los días, discutir y estar al día. Inclusive, yo diría que viene a saldar una deuda con que tiene la universidad con los extensionistas, que es la formación. Es decir, me parece que ha habido un proceso formativo que tiende a emparejar la flecha, la punta de flecha en donde adelante van los más formados y vamos más retrasados, los que estamos atrás, se está emparejando la información porque todo el mundo puede acceder a estos procesos que son formativos finalmente. Me parece que en docencia ha pasado otra cosa. Los docentes, yo ya no soy más, pero lo fui hasta hace poco, hemos sido empujados a montarnos en el sistema, a utilizarlo, y estamos siendo controlados, muy controlados, sometidos a procesos que están lindando con el autoritarismo en muchos casos. Estamos siendo controlados a través de observatorios y distintos elementos que se van generando para monitorizar. Hay lugares en donde directamente las páginas son prácticamente intervenidas. Y los investigadores del otro lado, yo no tengo muy claro bien cómo han tomado el tema de la pandemia en provecho de eso. Sí, tenemos la función de asesoramiento que están haciendo los equipos que están asesorando al Poder Ejecutivo y de todo el país, pero admitamos que son grupos pequeños. En general, no tengo muy claro. Supongo que están usándolo a los fines formativos también. Pero es bien distinto, digamos, lo que cada una de las funciones ha priorizado, ha desarrollado, ha dejado atrás
Y a mí me parece que se destaca la extensión por la potencia de la propuesta, por la ampliación de la propuesta, por la extensión, como se decían los ingleses, extensión de la universidad. Porque yo nunca estuve en reuniones con gente de 5, 6 países organizadas 3 días antes, como estamos viendo, o más países que nos podemos dar el lujo de preguntarle a Boaventura día por medio. O sea, realmente este instrumento es algo de lo bueno que yo rescato que el desastre de la pandemia trajo acarreado como solución nuestra en el sentido que la adoptamos para seguir avanzando. Pero digo, para otro día, las funciones y la respuesta a la pandemia son un tema interesante. Sumo una consulta que hacen en el vivo que está por Facebook transmitiéndose. Mariela Pistarelli pregunta, ¿qué lugar tiene hoy en el campo de la extensión crítica algunas construcciones teóricas latinoamericanas como la ecología política del sur? ¿Y qué potencialidad tiene el campo de la extensión crítica hoy para avanzar sobre cuestiones sociales estructurales como la crisis ecológica desde la que se produce esta pandemia? Bueno, yo creo que, a ver, capaz que acá después alguno puede contestar mucho mejor. Creo que el otro día lo discutíamos, Humberto creo que lo mencionó el lunes claramente. De hecho hay un artículo de Breno que citaba a Humberto de Claxo, creo que está publicado el 22 de junio, hace muy poquito, analizando un poco el esquema o sea, en plena pandemia, digamos, en definitiva el artículo, y Breno hablaba lo ponía ahí en inglés, digamos, hablaba del nuevo acuerdo verde, digamos, como el New Deal, el Green New Deal, digamos, o sea, y todo el capitalismo verde que viene. Creo que eso, me parece, por lo que va la pregunta, creo que eso es lo que tiene que estar en discusión. Desde la investigación militante, digamos, cuando nosotros hablamos de recuperar todos esos procesos que se fueron dando en los años 60, 70, 80, de movimientos sociales muy fuertes, digamos, de una Latinoamérica muy movilizada y básicamente, digamos, con muchos movimientos rurales, ecologistas, digamos, muy movilizados. Bueno, si lo retomamos va a haber que disputarlo porque claramente el capitalismo se va a reconvertir y más después de la pandemia, buscando lo que la mayoría de la población hoy demanda, que el capitalismo la ve como consumidores, que son trazabilidad en los alimentos, trazabilidad, digamos, en las cuestiones sanitarias y demás, y eso para mí va a tornar a cambios significativos en los propios modelos productivos y demás, pero la acumulación de capital va a seguir estando desde ese lugar, pero va a seguir existiendo, digamos, un lugar de un capitalismo más verde. Me parece a mí, porque alguno puede abordar algo mejor que yo. ¿Alguien quiere sumar algún comentario? No, no tengo más preguntas. Saben que también pueden habilitar los micrófonos y, bueno, participar. En el chat Juan Manuel está compartiendo las citas bibliográficas de cada uno de los textos que estuvimos mencionando. Después sería interesante, Juan, si los tenés disponibles, los podrás compartir por mail para que los reenviemos a quienes se inscribieron. Sí, dale, por supuesto. Marcelo Farenga está comentando en el chat, el capitalismo verde puede ser una gran mentira. Marcelo, ¿querés ampliar un poquito? También pensando esto, digo, en quienes están por la transmisión en vivo que quizás no pueden ver todo este debate que estamos teniendo por escrito. No, está sin micrófono, Marcelo. Bueno, después vamos a ver cómo habilitamos también otro espacio, podamos hacer intercambios. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, también alguna reflexión, nombramiento una pregunta.
Sí, no sé si quedó algo pendiente de sistematización, digo, a partir también de lo que planteó María o comentamos demás. Sí, para sumar me parece que es interesante pensar también estos procesos de sistematización y de investigación militante que se fueron comentando, que si bien es interesante ver cómo están desarrollados a partir de la institucionalidad que tiene la universidad, no son meramente acciones extracurriculares, no son acciones militantes por fuera de lo que la institución promete, sí son espacios de resistencia. Creo que por lo que vos comentabas, Juan, que hubo también mucha resistencia a pensar un proceso de investigación militante que venga de la propia universidad, porque eso también era un poco chocar y disputar con las lógicas de investigación que se consideran hegemónicas. Estuvimos hablando un poquito al respecto y también, bueno, fue un debate que tuvimos nosotros en particular dentro de con algunos actores de la Facultad de Humanidades y de la universidad al momento de pensar estos encuentros, por qué extensión crítica y no extensión a secas, por qué investigación militante y no investigación a secas. Creo que también tiene que ver con ubicar algunos posicionamientos. Y en ese marco, pensar que aunque a veces sostenemos espacios de gestión, estos espacios continúan siendo de resistencia y no tienen la capacidad aún, pero sí tenemos la vocación de lograrlo, de ser espacios que también instituyan. Ese proceso creo que es interesante para pensar también en qué grado estamos de cambio, de transformación y qué límites todavía tenemos dentro de cada cultura institucional de las universidades, que es muy diferente. Por eso también me parece fundamental que tengamos estos encuentros, que nos alimentemos entre todos. Creo que hay una necesidad cuando estamos en lugares de transformación justamente que nos retroalimentemos entre quienes vienen con experiencias que nos pueden ayudar a construir desde otros lugares. Si no tenemos más consultas o comentarios, estoy viendo el vivo, pero no. Eh, No, si se puede, un pequeño aporte para una reflexión de Juanma y María, agradeciendo, digamos, lo que han dicho, que fue muy claro y contundente, y aparte destacar no solamente la Universidad Nacional de Mar del Plata, el trabajo que viene desarrollando, bueno, Paula, Romina, y la referencia absoluta que para nosotros implica pensar en la Universidad Nacional de Rosario, en la Secretaría de Extensión que desarrolló Juanma, ahora Santi y otros compañeros que están, pero me parece que un poco también lo hablábamos hoy en la mañana y en otros conversatorios, y lo puso Elia en el chat, tenemos que volver a repensar en el sentido de las palabras, en la lucha por ese sentido, porque hablar de política, hablar de lo popular y hablar de militancia estaba corrido por los mercaderes de la vida y por lo que han desarrollado las industrias culturales y los medios masivos de comunicación en los últimos tiempos. Entonces, como que nos fueron ganando la definición de los conceptos y las ideas, y debemos volver a remilitarizarnos en esta militancia para poder repensar estas ideas y esta disputa del sentido. Solo eso, y agradecer, digamos, la hermosa charla que estamos teniendo. Bien. Gracias, Lucho, como siempre. Bueno, si no hay más Pau, si me comentarios. permitís un minuto. Sí, Romy, por ¿Sí? favor. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo agradecer muchísimo la presencia de Juan Manuel y de María, porque en realidad, haciendo un poco de justicia a la historia, quiero decir que la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Rosario siempre ha mantenido una apertura generosa y solidaria con quienes nos íbamos sumando a la gestión, permitiendo los intercambios, el aprendizaje, poniendo sobre la mesa sus experiencias con sus aciertos y sus errores, y abriendo siempre este debate y esta visión crítica que Juanma explicaba, pero que además se practica realmente desde ese espacio. Así que agradecer eso muchísimo. No sé qué quería decir Marcelo Farenga, me parece que era interesante su propuesta. Y en todo caso, la pregunta que dejo ahí es si hay capitalismos buenos, ¿no? Con esto de el capitalismo verde. Bueno,
por ahí uniéndolo un poco con lo que dice Lucho acerca de los sentidos de las palabras, y yo hablaba en uno de estos últimos encuentros, ya no me acuerdo cuál, pero nos venimos viendo tanto y debatiendo tanto estas éticas prolijas y globalizantes que semantizan de una manera similar y entonces parecieran aquietar un poco lo que realmente tenemos que debatir, profundizar y volver a poner en la mesa en esta lucha de derechos que hacemos. Así que bueno, gracias por el espacio, muchísimas gracias a los compañeros de Rosario que estuvieron hoy. Sí, ahí Marcelo mencionaba que justamente quería decir lo que acabas de interpretar, si puede haber un capitalismo que sea bueno, un capitalismo humano. Puede ser una conjunción carismática, pero en realidad sigue siendo capitalismo, dice. Y creo que en el fondo, bueno, se ata un poco con lo que también comentaba Lucho, que qué tipos de sesiones a veces hacemos, ¿no? Respecto al lenguaje para poder resistir o sobrevivir en estas lógicas, y porque entendemos que estas transformaciones a veces necesitan transiciones. En ese marco, bueno, quiero ver si, creo que no tenemos ninguna consulta o aportes más. Me gustaría cerrar también agradeciendo a Juan Manuel, a María, bueno, a todo el equipo que también está Pablo ahí, todo el equipo de la Universidad Nacional del Rosario, que es cierto que siempre están a disposición y que han sido un horizonte cuando pensamos desde otras unidades de gestión, desde otros equipos, qué se puede hacer. Realmente son una esperanza cuando leemos sus textos y cuando vemos sus acciones. No sé, Daniel, Micho, si querés cerrar con algo. ¿Contamos con vos hoy? Hasta que aparezca otro, Si nadie quiere mencionar nada. que hay que preguntarle a los actores si quieren escuchar. ¿Qué quieren oír? ¿En serio? Que elija Rosario. Rosario el Fito. Mm. Pasó por el callejón en donde estaba él. Después vomitó el cerro, manchado la pared. El sol caía en la avenida. Su vida no era más su vida, pero eso estaba ok. Está en un bosque, la veo alejándose de mí. Sus y sus dos tomaban un café. Me acuerdo de la que me mostró su piel. Pasábamos todo el día tirados en la cama. Arrancamos los pies. Cruzar un bosque. La nueva alejándose de mí. Gracias, Micho, como siempre. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nicho,